El charro demoníaco del Viernes Santo, escrita por Cofradías de Brujas. Las nonas en todo México saben que no es bueno salir por las noches, embriagarse, pelearse y mucho menos faltar a los mandamientos de Dios, pero muy especialmente en la temporada de Semana Santa, donde los fieles conmemoran la pasión de Jesús Nazareno. Hay de todo como en botica, decía doña Gamusita a sus más de 100 años, pues ya no recuerda su edad por la senilidad. Contó cómo al Mezquital, una comunidad de la sierra enclavada en la Huasteca hidalguense, arribó el diablo vestido de charro negro y acabó con casi todos los hombres de la región por la culpa de un hijo sin entrañas. Atilano era un hombre malvado, no es que hubiera sufrido de pequeño, su madre, doña Chelito, le dio todo dentro de sus posibilidades, incluso prefería que el escuincle comiera. Aunque ella se quedara sin probar bocado por días enteros, le cumplía sus caprichos aunque ella anduviera descalza, no es que la viejecita fuera tonta. Supongo que así son todas las madres del mundo, abnegadas, sacrificadas y capaces de dar hasta la vida por sus hijos, aunque fueran de mala entraña como el desgraciado de Atilano. Simplemente el maldito había nacido malvado, una viejecita a la que solamente conocían como doña Gamusita y que se dedicaba a curar con plantas y huesos. Ungüentos y raíces, le decía a Chelito que ese cabezón le traería la ruina, pero ya saben cómo son las madres. Ella estaba empeñada en su idea de algún día ver a su hijo cambiado y siendo un buen muchacho, pero si había algo igual o más grande que el amor de esa madre, era el terror que le tenía a ese mal nacido, pues cada vez que se embriagaba la llenaba de insultos, de maldiciones y se portaba extremadamente agresivo, y el domingo de Ramos de ese año, finalmente se le pasó la mano por primera vez. Al señor no le gustó la comida que le preparó con tanto esmero su madre y enfurecido le arrojó el plato a la cara. Las agresiones ya estaban a punto de los golpes. A punto estuvo de pegarle a la señora cuando una mano diminuta pero fuerte y firme lo detuvo. No creo, Atilano, que tengas tan poca vergüenza y seas tan poco hombre para agredir a tu madre, retumbó con un trueno la voz de Gamusita. Era increíble que esa ancianita tuviera tanta fuerza y autoridad que hizo que el malviviente se fuera por ese momento de la casa. Gamusita conocía a doña Chelo desde que llegaron a vivir a esa apartada colonia de Mezquital, en la sierra de Hidalgo. Claramente el padre solamente los fue a abandonar a ese sitio. La viejecita fue la única que se apiadó de la entonces adolescente Consuelo, pero ahora Atilano tenía casi 30 años y ni ayudaba a su madre ni se largaba, y las cosas se estaban tornando insoportables para la afligida Chelito. La humilde comunidad se preparaba para la conmemoración del Vía Crucis, de menos las mujeres del poblado, debido a que la mayoría de los hombres se dedicaban a embriagarse, apostar y buscar pelea a la menor provocación. Incluso las chicas de la vida galante tenían el recato de guardar esos días y no trabajarlos, pero los varones, especialmente el desgraciado Atilano, sencillamente aprovechaba el momento para robar las casas que quedaban solas casi todo el día debido a los ritos religiosos, para luego gastar lo robado en la cantina del poblado. Pero por alguna razón, el malparido sencillamente no tenía llenadera, pero como temía ser descubierto, debía mantenerse medianamente consciente para seguir con los atracos, y se llegó la noche del Jueves Santo, envalentonado por el alcohol. Se dirigió hasta su casa, donde le reclamó a su madre sobre las joyas que mantenía guardadas. Al negarse a dárselas, como una bestia salvaje, atacó a su propia madre, golpeándola como si de otro hombre se tratase, causándole mucho daño. Nadie escuchó sus súplicas de ayuda, pues todos, incluyendo a Gamusita, estaban en la parroquia para rezar los misterios del rosario. No fue sino hasta que volvió como a eso de las 8 de la noche que la bruja vio a su querida amiga con medio cuerpo fuera de su casa, molida a golpes y casi agonizando. Al entrar notó que todo estaba revuelto.
Chelito pronunció esas palabras que encendieron el fuego infernal en los dulces ojos de la ancianita comadre. Por favor, no le hagan nada a Tilano, no sabe lo que hace. Pero el grave y lamentable estado en la mujer, aunado a la furia de verla indefensa y a merced de ese animal, hicieron que la señora entrara en cólera. Las heridas de la afligida madre hacían peligrar su vida. La ancianita encargó a Chelito con los vecinos para ir a buscar al médico al pueblo, pero después haría una escala en el Cerro de las Palomas, mejor conocido como Huilotepetl, que se ubica en el municipio de Huasalingo, en la localidad San Francisco, donde pagó la atención médica y una vez segura de que el doctor iría a la casa de su amiga, se pasó el resto de la tarde a pie hasta el citado monte de la Huasteca. Su idea era firme y no se detendría ante nada para hacer justicia. Gamusita no siempre fue curandera. Tiempo atrás ella era una bruja de esas que se quitan las patas y se dirigía a ese lugar para visitar a su único e infame habitante, alguien que no estaba vivo, pero que tampoco podía morir. Respiró profundamente antes de entrar a la cueva. Hacía más de 50 años que había olvidado los cánticos y las letanías adecuadas para despertar a su poderoso protector, pero solo bastó con estar nuevamente frente a la tumba maldita, que recordó todo como si lo hubiera recitado ayer. Con una rabia inmensa y el llanto de impotencia en los ojos, Gamusita comenzó a invocar al ocupante de la tumba, que no merece estar en tierra consagrada y que resguarda a aquel a quien llaman el diablo en la tierra. Cuando la letanía terminó, un ventarrón violento y espantoso hizo que la vieja curandera se cubriese el rostro. Las antorchas y las viejas velas se encendieron de la nada, mientras que de la tumba, en medio de un silencio sepulcral y estremecedor, emergió un hombre, o mejor dicho, un demonio, muy alto, vestido en un entallado traje de charro negro. El engendro no pronunció palabra. Sencillamente escuchó pacientemente los lloros y ruegos de la bruja y paso seguido se calzó su sombrero para salir en camino al mezquital. No andaba a caballo, pero tal pareciera que podía mezclarse entre las sombras de la lúgubre noche, la cual se inundó de una tenebrosa y pestilente neblina con el olor del azufre y la muerte impregnados en ella. Al marchar el charro, los animales huían despavoridos, como presintiendo el mal absoluto en esa macabra figura. Al darse cuenta de lo que había desatado, la anciana se postró de rodillas, pidiendo a Dios clemencia, que comprendiera su dolor y sus motivos para haber liberado al diablo de su prisión, y al parecer el mismo cielo estuvo de acuerdo en soltar al diablo en la tierra para cobrar venganza contra ese poblado lleno de maldad, crimen y vicio, pues Gamusita se levantó sintiendo un alivio y un regocijo como en años no había experimentado, y decidió mantenerse cerca, pero a prudente distancia, para observar el accionar del demoníaco verdugo del demonio. Y mientras las campanas de la parroquia llamaban a misa de gallo, todos los fieles, sin saberlo, quedaron a salvo de las garras del infernal sicario. Mientras tanto, los vecinos y el doctor en casa de Chelito le atendían y observaban aterrorizados cómo el cielo se tornaba negro, como si la oscuridad se tragase incluso la luz de las estrellas. «El diablo anda suelto», decían las vecinas mientras cerraban puertas y ventanas, arrodillándose para alejar el mal. Mientras el doctor hacía esfuerzos sobrehumanos para salvar la vida de Consuelo, Gamusita, como a 50 metros, observó el mal que había soltado sobre la tierra árida de ese poblado. Los primeros en caer presos del engendro del infierno fueron un par de asaltantes que al ver al forastero tan enjollado quisieron sorprenderlo, pero un golpe certero del machete al rojo vivo les privó de sus extremidades. Entre gritos de dolor y espanto, intentaron escapar. Pero el mismo machete los paró en seco de otro certero golpe. Quedaron en el piso partidos en pedazos, pero sin una sola gota de sangre brotando de sus cuerpos, pues aquel machete cauterizó las heridas como si estuviera en hierro vivo.
Un hombre calle arriba intentaba golpear a su mujer cuando el enorme charro se posó detrás de él y con un gancho como con el que cuelgan a los cerdos, lo ensartó por la quijada, dejándolo morir lentamente colgando de un balcón donde no podía zafarse. Conforme iba avanzando, tal pareciera que al paso le iban saliendo todos los hombres de alma negra y blasfema. Acabó con todos y cada uno de ellos sin que le causara fatiga o dificultad alguna. Al bar de mala muerte llegó el aviso del sujeto que estaba acabando con todo el que se le pusiera enfrente, pero ni bien dieron aviso, afuera en la calleja se escuchó el violento crujir de huesos y los gritos apagados de súbito por golpes que arrancaban miembros, que aplastaban cráneos, que sacaban entrañas. Atilano y sus secuaces, espantados a morir, prepararon sus armas para intentar detener al invasor. Se figuraban que sería algún alguacil de los federales o posiblemente el nuevo comisario ejidal, tal como dijeron. Una vez que ya no hubo quien le obstruyera el paso, el ente diabólico se dirigió precisamente a ese lugar. De una sola patada hizo astillas la pesada puerta bandera del establecimiento y sin decir palabra comenzó nuevamente la carnicería. Muchos borrachos insulsamente trataron de enfrentarlo, terminaron eviscerados, decapitados o abiertos en canal como corderos al matadero. Los forajidos que acompañaban a Atilano abrieron fuego temblando de miedo al ver a ese sujeto horroroso frente a ellos. Por un momento el charro se detuvo al sentir la ráfaga de disparos. Su cuerpo recibía los impactos que le sacudían violentamente, pero a pesar de la ferocidad del ataque, este no cayó al piso. Si acaso le hicieron retroceder 2 o 3 pasos cuando mucho. Los pistoleros no pararon hasta que nadie quedó con parque para seguir disparando. Entretanto, la gente en la parroquia expectante se distraía de sus rezos, pensando qué era lo que estaba sucediendo a escasos metros de donde se hallaban adorando el cuerpo de su Dios sacrificado. Cuando el silencio se apoderó del bar, todos los presentes se percataron de que el cuerpo del espectro humeaba y estaba estático. Todos los hombres estaban a la expectativa. Los segundos se hicieron eternos. Pareciera que el tiempo se hubiese detenido de súbito. No había ni un solo ruido, hasta que un repentino sonido metálico, como el de una moneda cuando cae al piso, les hizo retroceder espantados. No se trataba de una moneda, sino de las esquirlas que habían masacrado al charro negro. Una a una cayeron, mientras que el fantasmagórico verdugo levantaba su cadavérico rostro, mostrando una sonrisa grotesca. Aterradora y maliciosa, no les dio tiempo de recargar sus armas cuando el demonio ya estaba nuevamente sobre ellos. Hasta la parroquia de la localidad llegó nuevamente el sonido de los disparos, los gritos e insultos y posteriormente los gritos de dolor. La gente iba a salir cuando Gamusita entró y, atrancando las puertas de la parroquia, le dijo al sacerdote que orasen con más fervor, pues el diablo había venido por los blasfemos y pecadores. Al tiempo que los gritos se apagaban violentamente y una demencial explosión hizo sembrar todo el pueblo, al asomarse a las ventanas notaron a un hombre corriendo desesperado a las puertas de la iglesia. Al parecer el diablo tiene un sentido del humor muy negro, pues estuvo jugando con Atilano todo ese tiempo, como queriendo ensañarse con él, al igual que éste lo hizo por años con su pobre madre, como un acto posiblemente de arrogancia, posiblemente para demostrar su poder. El enorme machete rompió desde fuera la tranca de la parroquia, permitiendo que el mal hijo entrase al recinto sagrado, como si el mismo charro negro le dijera al crímina en silencio: «Anda, entra a la casa de tu Dios. Si Él te perdona, yo te perdonaré también». Pero toda la gente al verlo se apartaban de él, incluso el sacerdote y sobre todo doña Gamusita, que le mandó una mirada de puro odio rematando con la frase: «Incluso Satanás, en más bienvenido en la casa de Dios que tú, hijo desalmado y de mala entraña, recibe el castigo que mereces». Al escuchar esas palabras, tanto el charro como la gente comprendieron algo bien claro: el alma de Atilano despertaría en el infierno ese Viernes Santo.
Lentamente el demonio engalanado en traje de charro avanzó a paso lento, pero seguro. No tocó a nadie, no volteó a ver a nadie. Sus cuencas vacías estaban fijas solamente en Atilano. El sacerdote se santiguó al mirar a esa criatura salida del abismo infernal, pero no intervino, quizás por miedo, quizás por respeto de lo que estaba pasando, pues ya todos sabían lo que ese canalla había hecho. Atilano intentó pedir clemencia, pero traicionero como era, de sus ropas sacó un puñal con el que pretendió herir al charro. Este se lo sacó sin problemas, como si de una estilla se tratara. Luego sacó su gancho y ensartó a Atilano como un cerdo. Lo levantó cuán alto era el charro, para quedar cara a cara. Por primera vez emitió sus únicas palabras con un poder tal que todos cayeron de rodillas, pues eran palabras dichas por la Biblia, palabras santas en la boca del diablo: honrarás a tu padre y a tu madre, dice el Señor. Y con un rugido espantoso, Atilano quedó como petrificado. El charro se lo llevó arrastrando, dejando tras de sí solo un rastro de sangre que iba desde la parroquia hasta la salida del pueblo. Posteriormente, la tierra árida y reseca la absorbía, pero todos sabían que se dirigía a la cueva de la tumba maldita del cerro Huilotepetl, y tal como predijeron, los aterrorizados pastores huyeron despavoridos al ver a ese engendro fantasmagórico arrastrando a un hombre agonizante a través del prado, hasta llegar a la cueva, donde apenas al entrar, un estruendo como de rayos y truenos hicieron cimbrar la tierra, para desaparecer dentro del cerro para siempre, cuando todo terminó. Por semanas se habló del hecho. Gamusita regresó a casa con la buena noticia de que Chelito se recuperaría, pero que la recuperación sería dolorosa y lenta. No importaba. Su amiga del alma finalmente estaría a salvo. Cuando se mudaron a la Ciudad de México, Gamusita dijo que todo se debió a que el pueblo nunca se recuperó del suceso. Ninguno de los hombres que sobrevivieron al ataque del charro deseaba arriesgar a su familia en ese lugar. Por las noches, especialmente las vísperas de Semana Santa y Todos los Santos, decían que se escuchaban alaridos espantosos provenientes del cerro de Huilotepetl. Todos están seguros de que no es otro que Atilano, que fue condenado a no morir y estar encerrado en ese lugar por haber profanado el Viernes Santo, rompiendo el cuarto mandamiento. Su cuerpo y su alma quedaron condenados para siempre al infierno, encerrados en ese lugar.